hoy te vengo a bendecir. En este momento y oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, venimos ante tu presencia con el firme propósito de hallar gracia delante de tus ojos. Señor, abrimos nuestros corazones en sinceridad, Padre, para que aparte de nosotros todo aquello, Señor, que pueda impedir que tu gloria se manifieste. Señor, te pedimos en este momento, Padre, que estén prestos tus oídos, Señor, a nuestro clamor, a nuestras palabras, a nuestras necesidades. Señor, yo presento delante de usted a cada uno de aquellos que ha abierto su corazón en sinceridad. Padre, que anhelan, Señor, ver tu mano obrar a su favor en este día. Señor, es posible que estén atemorizados, es posible, Señor, que estén angustiados. Padre, pero asimismo yo te pido que aumente su fe y que ellos puedan clamar a ti, Señor. Padre, que ellos puedan clamar a ti y creer, Señor, que tú estás ahí con ellos. Padre, y sin importar, Señor, la tempestad, Padre, la tormenta, Señor, que le esté azotando en este momento. Señor, extiende tu mano y sálvalos. Padre, extiende tu mano, Señor, y rescátalo del hoyo. Extiende tu mano, Señor, y levántalo. No permita, Señor, que se hundan en este día. Oh, Padre, ven su ayuda en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amado hermano, quiero hacerte una pregunta antes de iniciar. ¿Cómo reacciona usted cuando el Señor se acerca y le habla? Usted en medio de la tempestad. Cuando hay una tempestad que te está azotando y el Señor habla, ¿cómo reacciona usted? ¿Es de lo que simplemente no salen del temor y simplemente sirven de testigo al milagro que ocurre en otros? ¿O usted es de aquellos que se lanzan a creer y acercarse a Dios aunque en un momento se hundan? Quiero que usted me acompañe al Evangelio de Mateo, al capítulo 14, versículo 23 al 31. Leemos la palabra, la cual dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento le era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Gloria a Dios. Amado hermano, este es un relato muy conocido por usted y por mí. Y posiblemente lo ha escuchado muchas veces. Y yo quiero en este momento hablarte nuevamente y que analicemos lo acontecido en este escenario. Porque es posible que usted hoy esté viviendo alguna situación que lo haya llevado a vivir
ese mismo momento que vivieron estos discípulos. Dice el versículo 23 que despedida la multitud subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. ¿Qué multitud era esa que Jesús había despedido? La multitud que había despedido se trataba de los que participaron en la multiplicación de los panes y los peces. Esa multitud que había visto a Jesús obrar de manera milagrosa. Y el versículo 24 nos dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas. ¿Qué había acontecido aquí? Que mientras Jesús despedía a la multitud, le había pedido a los discípulos que navegaran mar adentro hacia el otro extremo, para ellos luego reunirse. Y aquí vemos un escenario en el cual Jesús estaba con ellos y se había apartado para despedir la multitud y luego orar. Y ellos habían tomado la barca para cruzar al otro lado. En medio de este proceso, pues, dice aquí en el versículo 24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento le era contrario. Y es lo que muchas veces nos toca vivir a nosotros. El Señor está con nosotros, pero hay momentos en los cuales Él se va a apartar para que nosotros vivamos de manera personal alguna experiencia. Y el Señor lo permite. Y es posible que usted en este momento, después de haberse gozado en algún culto, algún servicio, alguna manifestación de poder del Señor, pues posiblemente en este momento está viviendo una experiencia que no es agradable, como era la experiencia que estaban viviendo los discípulos que estaban en la barca, que estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento le era contrario. Y es posible que usted se esté preguntando en este momento, ¿por qué a mí? Es posible que usted esté dudando de que caramba, si he tenido esta manifestación del poder de Dios, del cual he sido testigo, y mi corazón estaba lleno de gozo y confiado, pues ahora lo que estoy es atemorizado porque todo cuanto me rodea simplemente es peligro. Es posible que estés en medio de una tormenta, en medio de una tempestad, solamente estás mirando cómo suben las olas, cómo se estremece la barca donde te encuentras. Y al igual que usted, posiblemente yo estuviera quizá viviendo la misma situación. ¿Cómo reacciona usted? ¿Qué es esa tormenta? ¿Cuál es esa tempestad que hoy te azota? Es la duda, es el miedo, es el abandono de alguien, es la pérdida de un empleo, es tu condición económica, son las deudas. Yo no sé cómo se llama la tuya, pero la tuya tiene un nombre y es esa tempestad que te azota en este día, en este momento que posiblemente estás a punto de tirar la toalla. Sin embargo, aún en medio de esa tempestad que estás viviendo, allí el Señor te habla. Porque es posible que esta palabra que está llegando a tus oídos en este momento es la palabra que Dios está utilizando para hacerte saber que aún en medio de esa tempestad Él está pendiente de ti. Pues precisamente en medio de esta tempestad, dice el versículo 25, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. ¿Cómo reacciona usted cuando el Señor le habla?
Porque estas personas que estaban allí en medio de la tempestad eran los mismos que habían visto obrar de manera milagrosa a Jesús en la multiplicación de los panes y los peces. Y allí vemos a Jesús caminar sobre las aguas dirigiéndose a ellos como posiblemente se está dirigiendo a ti. Y si habla a tu corazón como habló él, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Tened ánimo, yo soy, no temáis. No importa la tormenta que te esté azotando en este momento. No tengas miedo, dice el Señor, que tenga ánimo, que es Él. Yo soy, yo soy. Y cuando Él dice yo soy, es la confianza, es la fortaleza, es el refugio. Él es aquel que hasta las olas obedecen. Es Él quien habla a tu corazón. No mires, no escuche la voz de la persona que te dirige la palabra. Es el Señor que en este momento de angustia, en este momento de la tempestad que estás viviendo, habla a tu corazón. Pero aquí tienes la oportunidad de decidir qué hacer. Si seguir arrinconado, como me imagino yo que estaban aquellos discípulos que estaban sobre la barca llenos de temor. Aun cuando él expresaba que era él. Aun cuando Jesús se identificaba, como posiblemente se está identificando en este momento en tu corazón. ¿Cómo reaccionas tú? ¿Continúas lleno de miedo, de temor, de angustia por lo que está aconteciendo en tu vida? ¿O eres capaz de hacer lo que hizo Pedro? Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Señor, si eres tú, manda que vaya yo a ti sobre las aguas. ¿Qué significa eso? Si sabes que Dios habla a tu corazón en este momento, es el momento de levantarte y pedirle que te extienda su mano y que tú puedas caminar sobre esas aguas que hoy te azotan, sobre esa tormenta, sobre ese problema, sobre esa situación, sobre esa enfermedad, sobre esa condición que tú tienes. Hoy puedes caminar sobre ella si pones los ojos en Jesús. Es el momento de sacar el temor de tu corazón y pedirle al Señor que si es Él que está hablando a tu corazón, que te diga, como dijo Pedro, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Si eres capaz de decir esto, puedes escuchar cómo le respondió Jesús a Pedro. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y es la muestra de la valentía de Pedro, que allí en medio de esa tormenta, en medio de ese grupo de discípulos que estaban sobre la barca, muchas veces solamente recordamos que Pedro se hundió. Pero también te puedo decir que así mismo como tú sabes que Pedro se hundió porque en un momento miró la tempestad, pero Pedro marcó la diferencia. Pedro marcó la diferencia del grupo que estaba con él en la barca. Mientras unos estaban llenos de miedo,
Él fue capaz de caminar sobre las olas. Él fue capaz de caminar sobre las aguas. Él fue capaz de apartarse de ese grupo y alcanzar ese milagro. Porque fue un milagro lo que alcanzó Pedro en aquel momento, cuando fue capaz de pedirle al Señor que si era Él que le permitiera ir sobre las aguas. Asimismo te doy esta palabra en este momento. No sé cómo se llama tu tempestad. No sé cuál es la situación que hoy te atemoriza. Esa situación que te tiene arrinconado, te tiene apartado, te tienes ahí simplemente esperando. Es el momento de levantarte, de poner tu mirada en Jesús, de caminar con fe, de pedirle a Él que te dé esa fortaleza, que te dé la posibilidad de caminar sobre las aguas. Marca la diferencia. Tienes ahora la oportunidad de seguir sufriendo el azote de la tormenta o marcar la diferencia y caminar sobre las aguas. Tienes la oportunidad de caminar sobre las aguas o simplemente ser testigo del milagro de otro, porque eso aconteció allí. Tienes esa oportunidad, o caminas sobre las aguas o simplemente vas a ser testigo del milagro de otro. La palabra está dada. La palabra está dada. Pero aún si tienes la duda de que al caminar te puedes hundir, vamos a ver lo que le pasó a Pedro. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Aquí vemos la manifestación del poder de Dios, que aún en medio del camino, cuando estamos yendo hacia Él, hay momentos en los cuales podemos quitar la mirada y hundirnos. Pero ¿qué pasó con Pedro cuando sintió que se estaba hundiendo? Pues clamó al Señor y le dijo: Señor, sálvame. Señor, sálvame. La palabra nos enseña que en momentos de dificultad, si clamamos al Señor, Él responde. Y fue lo que aconteció en Pedro. Mientras caminaba, quitó la mirada de Jesús y comenzó a hundirse. Pero en ese momento, lo único que hizo fue clamar al Señor. Y dice el versículo 31, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esa fue la experiencia de Pedro, pero hoy usted y yo tenemos la oportunidad de saber que si le damos cabida a la duda, nos hundimos, pero si ponemos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, vamos a caminar sobre las aguas. Y en este momento te invito a que te llenes de valor, a que te apartes del temor, a que seas capaz de pedirle al Señor, ahí abriendo tu corazón en sinceridad, que te mande, que te mande a caminar sobre las aguas. Camina en este momento sobre la tempestad que azota tu barca, sobre esa tormenta que te ha llenado de temor, porque si pones los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, caminarás sobre las aguas. Que Dios te bendiga.